tenemos un Dios que habla, un Dios que nos muestra, un Dios que nos enseña, un Dios que nos cuida y nos protege. Tú eres nuestro Padre, tú eres el gran consejero, tú eres el mayor de todos los maestros. Padre, te suplico que hoy podamos comprender con mayor claridad la obra de tu perfecto y hermoso Hijo Jesucristo a través de la revelación de tu Santo Espíritu. Bendice cada corazón que hoy está acá, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, muy buenos días. Qué bueno que Dios nos regala otro domingo para podernos reunir. Les animamos que como nuestros deberes como ciudadanos, ustedes también lo ejerzan, yendo hoy a las urnas. Nunca la iglesia le dice, sé por quién, no somos de esa comunidad ni estamos de acuerdo que se haga en ese sentido. Ore, por favor, usted a Dios y vote a conciencia. Hace 8 días comencé una predicación que había llamado Animados a concluir la obra, primera parte, y en esa predicación hablábamos por qué era importante estar animados para poder llevar a cabo la finalidad de la obra de Dios en cada una de nuestras propias vidas. Es decir, usted y yo estamos llamados a construir algo para el reino de los cielos. Nuestras propias vidas inicialmente y aquellos que están a nuestro alrededor, influenciar en ellos la vida y la salvación. En esa predicación de hace 8 días yo toqué 4 puntos, el cual era que debíamos estar animados a concluir la obra porque íbamos a encontrar enemigos que buscarían parar la obra, y estábamos tomando en el momento que los enemigos se levantan contra Esdras y contra el mismo Zorobabel para detener la obra de Dios, la cual había pedido el Señor que se llevara a cabo después de haberse cumplido los años que ellos estuvieron cautivos en Babilonia. Entonces el enemigo no va a querer que usted construya obra para Dios, es decir, templo, tu vida para Dios. Él va a intentar pararte a través de demasiadas estrategias, y si tú estás viendo que tu obra está siendo parada, querido hermano, debes ser tú alguien muy atento ante ello. Segundo punto que tocamos hace 8 días, ¿por qué debemos animarnos? Porque Dios cuida de nosotros y tiene misericordia de su pueblo, y veíamos cómo Dios entonces enviaba caballos sobre toda la tierra y miraba lo que sucedía. En cierta manera le estaba diciendo el Señor a Zorobabel y directamente más al sacerdote Zacarías que él tenía el gobierno sobre todas las cosas que estuvieran pasando, aún las cosas buenas y las cosas malas. Dios sobre todo tiene gobierno y tiene poder. Todo, sobre todo, lo bueno y lo malo. Por eso Job entendió: ¿cómo no voy a alabarlo también por lo malo? Lo alabaré solamente por lo bueno. Dios es Dios. Tercer punto que tocamos: ¿por qué debemos estarnos animando a concluir la obra? Porque Dios quita a nuestros enemigos. Dios le mostraba al mismo sacerdote Zacarías cómo él estaba quitando a aquellos que impedían que la obra del reino siguiese adelante, y le mostraba a él a través de la visión de los carpinteros que cortaban unos cuernos, los cuales esos cuernos en la Biblia son, digamos, poderes. Entonces Dios mandaba cuatro carpinteros a cortar esos cuernos, lo que es de una forma simbólica espiritual, que Dios estaba quitando ese poder a aquellos que habían esparcido el pueblo de Dios. Cuando tú y yo andamos en el camino de Dios, Dios se encarga de cuidarnos también.
No solamente de animarnos, porque debemos ser conscientes de que el enemigo va a levantarse para que tú no construyas obra. También Dios va a tener de nosotros misericordia y nos va a guardar, pero va a quitar también nuestros enemigos cuando tú y yo hacemos su voluntad, porque es la voluntad de Él. Es decir, cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios, es su voluntad. Y si Dios dijo, si Dios se levanta, si Dios declara, hermano, ¿quién se puede ir contra el más grande, el poderoso? Y el cuarto punto que toqué hace 8 días, ¿por qué nos vamos a animar a concluir la obra? Es porque Dios tiene un lugar hermoso y precioso. Cuando tú haces lo que es de Dios, tu propia vida se vuelve un templo de adoración. Tu hogar es un hogar, hermano, de bendición. Yo alabo el nombre del Señor. Yo soy un hombre muy feliz. En mi hogar yo me considero, junto con mi esposa, privilegiados porque nuestro hogar es, yo amo estar en mi casa, amo mi matrimonio, amo mi hogar, pero ¿a qué se debe? Que Dios nos lo construyó, no fuimos nosotros ni en nuestra propia sabiduría. Fue Dios que nos comenzó a moldear a ella y a mí y nos comenzó a construir y hemos podido ver un fruto de que Dios tiene un lugar hermoso para nosotros. Una comunidad cristiana, un hogar cristiano, un trabajo donde podamos glorificar a Dios. Dios siempre va a tener, pero a ti, a mí, nos ha prometido una nueva Jerusalén. Yo quisiera vivir, hermanos, en la casa de Dios. No sé si usted ya está cansado de ver lo que las noticias muestran, cómo un hombre destruye la vida de una niña de 2 meses. ¿Cómo puede un hombre tener tan semejante perversidad? 2 meses. Cómo matan, cómo roban. Sinceramente, como dice el salmista, yo nada quiero en el mundo. Sino a ti, aquí no hay nada. Queremos vivir, hacer la obra para el Señor, pero siempre con nuestra mirada, saludando desde lejos, con nuestra ciudadanía a Dios. Ahora no estoy diciendo, entonces usted no viva, no respire. Sí, lo que trato de decirle, hermano, es que no podemos perder la mirada de habitar en la eternidad con Dios. Con Dios. Y hoy quiero tocar el quinto punto. ¿Por qué debemos animar nuestros corazones y nuestras vidas a concluir la obra de Dios? Y solamente voy a tocar este punto y es porque Dios nos da su Espíritu Santo para hacer la obra. Volvamos al texto de Zacarías, el cual hemos venido estudiando. Y por favor, leemos el capítulo 4 si ustedes son tan amables. El libro de Zacarías, recuerde, está entre los últimos antes del Nuevo Testamento. Ageo, Zacarías, Malaquías. Y ahí sigue ya Mateo. Nos va a tocar volver a traer a Cristian para que nos diga los 66 libros. Ya hay más personas que se lo saben de memoria. Amén. Estamos en Zacarías capítulo 4. Ok, dice la palabra lo siguiente, versículo 1. Recuerde que Dios está mostrándole a Zacarías una realidad. Estaba mostrándole que era el tiempo indicado en que Dios iba a hacer obra grande en su pueblo. La visión entonces del candelabro es la visión número 5. La palabra dice así: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó
como un hombre que es despertado de su sueño. Es decir, él estaba impactado con la visión que había acabado de ver de la del sumo sacerdote, donde era perdonado el pecado. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encendidas del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha y el otro a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Entonces, ¿qué es lo que vio? Él vio una lámpara, luego unos tubos que alimentaba cada lámpara, que salían de un depósito. Y el depósito estaba al lado de 2 árboles de olivo. Listo, como para que usted se pueda hacer una imagen en su cabecita. Y junto a él 2 olivos, el uno a la izquierda y el otro a la derecha, ¿cierto? Versículo 4. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío?, preguntó él. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán los cimientos de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y dije, ¿qué significan entre estos 2 olivos? A la derecha del candelabro y a su izquierda. Es que se me está moviendo la hojita. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Esta visión, una visión muy hermosa, con una revelación, con palabra. Dios le estaba enviando un mensaje a Zorobabel para seguir la obra. Anteriormente, recuerde con quién habló el Señor en el capítulo o el párrafo anterior. Habló sobre Josué, el sumo sacerdote que fue limpiado de sus ropas viles, y el mismo Dios envía a vestirle y reprende a Satanás que se había levantado para acusarle. Es decir, Dios había puesto sobre él santidad. Ahora Dios está hablándole a Zorobabel y estaba mostrándole un depósito, un candelabro y unos olivos. Zorobabel recuerda el gobernante que iba a recibir la palabra de Zacarías, que había visto la visión, que era el sacerdote. Dios quería animarle a él que siguiera la obra. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo iba a estar en medio haciéndolo. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Ahora, para poder comprender esta palabra central de este párrafo, lo primero que usted y yo debemos saber es que cuando Dios nos da a nosotros el Espíritu Santo, nos da la capacidad de tener una manifestación de una realidad espiritual. Es decir, Dios nos muestra más allá de lo que tú y yo vemos, un mundo espiritual que muchas veces por nuestra capacidad
no tenemos, o digamos, no tanto capacidad, sino por nuestras limitaciones, no tenemos la capacidad de poder observarlo. Dios llama al sacerdote a través de un ángel y le dice: ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que tú observas? ¿Qué es una realidad que quiero que veas? Posiblemente lo que uno vería en esa época sería entonces la obra a medias, porque recuerden que se levantaron por 15 años los enemigos a detener la obra de reconstrucción del templo. Y era necesario que el templo se reconstruyera para luego poder construir los muros, el cual Nehemías fue el que dirigió esa obra. Pero era necesario que primero se reconstruyera la alabanza, el sacrificio, la búsqueda de Dios, para poder luego tener una seguridad como murallas o como muros para una ciudad. Muchas veces tú y yo queremos tener seguridad en nuestras vidas, pero dejamos a Dios por fuera. Nos ocupamos más por mi trabajo, mi provisión y todo, y no construimos primero mi relación con Dios para así tener una seguridad, digamos, una protección sobre nuestras vidas. Dios entonces le muestra a ese sacerdote esa realidad espiritual diciéndoles: ¿qué ves? Candelabro, veo unos tubos de oro que vienen de un depósito, veo 2 árboles de olivos. Y él le pregunta, sobre todo le llama bastante la atención al sacerdote: ¿qué es esto? Que usted lo observa en el versículo 4, el cual el mismo ángel no le responde sino hasta el final. Para él en ese momento no era, digamos, tan indispensable darle todo lo que él pedía, sino quería más entregar el mensaje que Dios le decía: no es con fuerza, no es con el poder, no es con el ejército, no es a su manera, no es como tú lo crees, sino es con mi espíritu. Es con mi espíritu que lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué significa entonces que Dios haya mostrado inicialmente un candelabro? El candelabro era parte de ese mobiliario que tenía el templo, que tuvo el templo, podríamos hablar, el que fue, digamos, destruido por Nabucodonosor, pero que anteriormente fue robado por los mismos egipcios. El candelabro nos recuerda bastante ese lugar santo en el cual el tabernáculo contenía. Era la lámpara que debía estar alumbrando de día y de noche. 7 lamparitas significa, como queríamos nosotros, las 7 pábilos alumbrando. 7 es completitud. Nos estaba mostrando allí que él deseaba que él mirara y se diera cuenta de que ese candelabro hacía parte de un servicio a Dios, que ese candelabro era una significancia de la gracia y la salvación, que era la luz única que puede alumbrar un lugar santo, era el candelabro, es decir, la presencia del Espíritu Santo en medio de las vidas de las personas. El candelabro era un simbolismo de cómo Dios se manifestaba también al hombre y hacía parte del testimonio de Dios al mundo, junto con el arca, la mesa de proposiciones, el incensario y también el mismo candelabro. Dios estaba diciéndole: quiero que veas lo que Dios habla, por ejemplo, a ti, Zacarías, pero habla a Zorobabel, al pueblo y a la iglesia, porque usted y yo estamos disfrutando de esta palabra. Recordemos claramente que también el candelabro es una palabra que se utiliza en Apocalipsis.
Dios nos dice a la iglesia de Éfeso, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tu obra. ¿Y cuál es lo que el Señor le dice a esta iglesia? Tú has dejado el primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, porque si no vengo pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es decir, el candelabro era un regalo de Dios, era una provisión de Dios, era luz de Dios, era voz de Dios, es la presencia de Dios a través de su santo y poderoso Espíritu Santo y nuestro Cristo en medio de él. ¿Qué ves tú, Zacarías? Veo un candelabro, sí. Estás viendo, la primera imagen es, aquí hay una visión que es de Dios. Ahora, ¿qué más ves? Veo un depósito, muy bien. ¿Y qué significa un depósito que alimente un candelabro que consume como combustible el aceite de olivo? Significa que hay provisión, que Dios se ha asegurado de tal manera que no nos pase o que no pase con las vírgenes imprudentes que no llenaron sus lámparas, sino que Dios se ha provisto de un depósito para que siempre la lámpara esté alumbrando. Es más, luego dice, tengo unos árboles para que nunca falte el aceite, para que nunca mengüe el aceite. Ahora, por cuestiones de facilidad de explicar la palabra, voy a ver lo que significan los 2 olivos. Saltemos, por favor, al versículo 11 y la palabra dice lo siguiente. ¿Qué significan estos 2 olivos?, preguntó Zacarías. Y me respondió, versículo 13, ¿no sabes qué es esto? Él le dice, no sé, Señor. Estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos son los 2 ungidos. Son los 2 escogidos. Son los 2 seleccionados. Son 2 personas que Dios ha llamado. Es más, Dios también para los últimos tiempos tiene también ungidos. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 3 y 4, dice la palabra lo siguiente: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante de Dios de toda la tierra. Ahora, ¿qué nos lleva a nosotros esto? Dios, en cierta manera, está diciendo, tiene hombres o ha llamado hombres que han aprendido, no porque se lo hayan ganado, porque Dios los ha escogido, pero son personas que han aprendido a tener el privilegio de ser llamados por Dios. Personas que aprendieron a estar delante de la presencia de Dios. De personas que son presencia, es decir, personas donde Dios se va a proveer como depósitos, como olivos, para que la presencia del Espíritu Santo pueda ser de bendición para un pueblo. Escúcheme, por favor, ser de bendición para un pueblo. Estos 2 testigos que se van a levantar en los últimos tiempos
van a ser unas demostraciones de poder de Dios soberanas, como testigos antes de su venida. Dios está levantando a dos árboles de olivo en ese momento. ¿Y quiénes eran? Te está diciendo el Señor a Zacarías, son dos: Josué, sumo sacerdote; Zorobabel, gobernador. Dos personas que Dios iba a utilizar para poder levantar de nuevo la obra en medio del pueblo de Judá, preferencialmente Israel. Usted y yo, hermanos, a veces no comprendemos que usted también es un olivo, que usted y yo hemos sido llamados, hemos sido retados por Dios para hacer construcción grande para el reino de los cielos. Hacer construcción en el cual podamos nosotros levantar templo en nuestras propias vidas y templo como congregación. El mismo Pablo hablaba claramente que nosotros somos un olivo silvestre, que hemos sido injertados. Eso está en Romanos capítulo 11, versículo 17. Y dice lo siguiente, por favor, se lo leo para que usted no lo busque en ese momento. Yo voy a leerlo y paso a otro texto. 11:17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas para que tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas si no temes, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. En cierto sentido, Pablo estaba diciendo, nosotros que no dábamos fruto, que éramos un olivo que para nada servía, Dios nos ha metido en el olivo que da el aceite. Hemos sido injertados para dar frutos. Usted, hermano, no puede escapar de esto. Usted no puede escapar, porque en el momento que usted nace de nuevo, el poder del Espíritu Santo está sobre su vida. Recuerde que aquí estamos hablando en una dispensación totalmente diferente. Ellos no habían recibido el perdón de los pecados a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero usted y yo tenemos algo. Es que hemos sido injertados a la raíz, al renuevo, a Cristo. Por eso, separados de Él, nada podemos hacer. Y si usted está ahí bebiendo de esa rica savia, hermano, de por sí usted tiene que dar fruto. Usted tiene que seguir construyendo, hermano, lo que Dios le ha mandado a que haga. Una vida en santidad para la gloria de su nombre. Ser un buen esposo, una buena esposa, un excelente hijo, un buen ciudadano, un hombre de Dios, un hombre de fe. Y Dios entonces, hermanos, ténganlo por seguro, sobre su vida fluirá el aceite. Fluirá aceite para bendecir a otros. Sobre su vida fluirá la salvación de Dios y tendrá usted abundancia para compartir a otros, hermanos, de la luz que ha iluminado su vida. Vosotros sois la luz, dice la palabra. Ustedes son la luz. Somos la luz. Por lo cual, Dios nos da entonces una manifestación. Cuando nos da su Espíritu, es para que comprendamos las cosas del reino de los cielos.
Y eso es lo que él quería. Zacarías entiende que aquí está la presencia de Dios, el poder del Espíritu Santo y una fuente inagotable para que se pueda seguir adelante con la obra. Segundo punto. Dios, cuando nos da una revelación manifiesta del espíritu, de la vida espiritual, tiene que venir acompañada de la palabra. Porque muchas veces, queridos hermanos, cuando usted y yo tenemos de pronto algo, tuvo usted un sueño, tuvo usted de pronto una visión, pero si no viene con palabra, entonces, ¿y cuál es la palabra más segura? La Biblia. Entonces, no hay sustento. No hay sustento. Y Dios no va a añadir nada nuevo a lo que ha estado escrito, por favor. Pero Dios puede mostrar a uno una realidad. Dios puede abrirle a uno en el corazón. Puede mostrar, entonces usted tiene, Señor, esto es tuyo. Por favor, Padre, muéstramelo, confírmalo en tu palabra. Pero esta es la fuente más segura. Entonces nos animamos porque viene la palabra de Dios. Mire tan hermoso entonces lo que el Señor le dice. En Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios, en cierta manera, estaba diciendo al sacerdote, ve y dile a Zacarías lo siguiente, no es como usted lo ha pensado. Es que esto lo levanto si tuviera un ejército. Esto es lo levanto si tuviera tanto dinero. Esto lo levanto si tuviera X o Y. Y el Señor está diciendo, no es así. Esto se construye por el Espíritu de Dios. Esto se construye por el Espíritu de Dios. No es con tus medios, sino con la providencia, la autoridad y el poder de Dios soberano que hizo los cielos y la tierra, que dividió el mar, que hizo caer alimento del cielo, que abrió la roca y dio agua. Ese es el que tú necesitas para levantar la obra. Es ello. Que Dios manda a Zacarías, dile al gobernador, enfócate en el Espíritu de Dios, enfócate en Dios, enfócate en la presencia del Señor, porque es así como Dios levantará la obra. Y Dios levantó el templo, lo sabemos. Pero, ¿cómo se levantó la iglesia? ¿Cómo nació la iglesia? Cuando vino el Espíritu Santo sobre él. Y mírenos, somos producto de ese viernes. Nosotros a veces tenemos, digamos, una tendencia a quedarnos en los métodos antiguos y viejos. Porque pensamos que nos dio resultado una vez, seguimos haciéndolo. Ustedes recuerdan al padre que trajo a su hijo endemoniado a los apóstoles y no pudieron echarle. ¿Qué sucedió antes? Ellos habían sido enviados por el Señor Jesús y decían, echamos fuera demonios. El poder de Dios era manifiesto en nuestras vidas. Venía otro demonio, venga para acá, lo sacamos. Pero estos no pudieron. Y el Señor Jesús claramente dijo, este género
Este género no sale sino con oración y ayuno. Los otros sí. Los que ustedes de pronto se acostumbraron. Pero este reto, este nuevo género, no es de esa manera. Por eso usted y yo no podemos dejar de estar, hermanos, en la presencia del Espíritu Santo. Porque si no, no vamos a tener la capacidad de realizar la obra. Esto no es obra de hombres, es una obra de Dios por medio de hombres. Cuando Dios, hermanos, utiliza su vida, déjeme decirle, cosas sorprendentes se dan. El problema es si tú y yo somos hombres y mujeres que nos gusta estar delante de la presencia de Dios. Sacamos tiempos para orar, sacamos tiempo para ver de la palabra. ¿Cómo vamos a tener fe si no oímos la palabra? ¿Cómo vamos a tener tiempo para ser reconstruidos cada día más y más ese hombre interior y el viejo se desgaste? Si no estamos en presencia de aquel que con su gloria y su luz nos traspasa hasta aún los pensamientos. Por eso no es con su fuerza, no es con ejércitos, mi amigo. Y te digo, hermano, no es así. Es con el poder del Espíritu Santo. Enfoquémonos de nuevo. Entonces muchas veces, ¿qué hacemos? No, yo me abstengo de esto, yo hago esto en mi propia fuerza y no nazco de nuevo. Porque el que nace de nuevo, hermanos, es una persona diferente. Vean, yo les digo algo. Los años, hermanos, que llevamos en la vida de evangelio, uno se puede dar cuenta quiénes son simpatizantes y quiénes han realmente nacido de nuevo. Bueno, no puedo decir el 100%, ¿no? Pero uno lo da, por los frutos los conoceréis. Por los frutos los conoceréis. Tercero, cuando Dios nos da su Espíritu Santo para que reconstruyamos, confirma también el Espíritu Santo el llamado. Confirma el llamado. Mire tan hermoso los siguientes versículos. Versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí. ¿Quién estaba hablando anteriormente? El ángel, ¿cierto? Ahora, ¿quién está hablando acá? Señor. Vino palabra de Jehová diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. El Señor estaba diciéndole a Zacarías: dile a Zorobabel lo siguiente. Hay un gran obstáculo, sí, pero el obstáculo será movido. Hay un gran obstáculo, pero el obstáculo será quitado. Nuestro Señor Jesucristo nos habló de quitar una montaña, ¿cierto? Que dice, si tuviéramos fe, como un grano de mostaza, le diríamos a este monte: muévete, y se mueve. Pero ¿sería cuál fe? La fe del hombre no. La fe que viene, ¿por qué? Por Dios. La revelación. Mire cómo estamos encadenando la palabra. Cuando viene la revelación y la obra de Dios, uno puede decir:
Dios, esto es lo que tú quieres. Aquí tú quieres levantar de nuevo el templo. Aunque se levante este ejército, aunque se levanten los enemigos de Dios, esto se va a levantar porque es la voluntad de Dios. Y ese obstáculo va a caer. Caerá porque es la voluntad y la palabra de Dios. Caerá. Pero si tú y yo no tenemos presencia de Dios, ¿cómo vamos a tener la palabra, hermano? No es que usted coja aquí y abra una promesa, a ver qué me cae. No, es la revelación de Dios en una vida donde tú entiendes la voluntad de Dios y el de Dios te dice: el obstáculo que tenías va a ser quitado. ¿Qué eres tú? Monte ante Zorobabel. No por la grandeza de Zorobabel, sino por la unción que había en este hombre. Que era que la presencia del Espíritu Santo, el habitar en la voluntad plena de Dios. Algunos comentaristas hablan que cuando una persona le dice a un monte, muévate de un lugar al otro, significa también discernimiento. Y los escritos rabínicos dice lo siguiente, o la literatura rabínica sería la palabra correcta. El hombre que tiene discernimiento espiritual, a ese se le llama removedor de montañas. El hombre que tiene discernimiento espiritual, a ese se le llama el removedor de montañas. Ahora más estamos entendiendo. ¿Qué eres tú? Monte. Serás vuelto un llano. ¿Por qué? Porque tiene la fe y el discernimiento de Dios. Qué hermoso don, hermano. Dios nos permita tener cada día más discernimiento en nuestras vidas. Muchos quieren hacer milagros y no estoy diciendo que no sea bueno, son, sobre todo evangelísticamente, son para las personas que no conocen del Señor, llamativos. Pero el discernimiento, hermanos, sí que nos ayuda a sobrevivir en medio de estos tiempos duros. La iglesia con discernimiento sería como el carro Fórmula 1. Para adelante y rápido. Para adelante y rápido. ¿Y cuál era, digamos, esa palabra de ese llamado? Garantía. Es que la garantía era preciosa. La garantía que decía, vean, te garantizo que si hay un monte, lo aplanamos. La garantía de que tú colocaste la primera piedra y la última la pondrás también. Pocas palabras, el Señor dijo, te garantizo que vas a llevar a cabo la obra. ¿Cómo te sentirías tú? ¿Cómo tú apreciarías si el Señor Jesucristo te dijera, yo comencé una obra en tu vida. Yo creo que me conozcas, que tu fe crezca, que tú seas un templo para el Espíritu Santo. Y lo que yo inicié se va a culminar. Amén. No lo dijo Él en su palabra. Que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Él lo va a hacer, hermanos. Pero nosotros a veces no creemos, no nos sumergimos en su palabra. Y Él le dijo, vean, ustedes van a poner la primera piedra con aclamaciones. Ahora, la primera piedra aquí no significa la primera piedra del cimiento, sino que realmente era la piedra finalizadora, la que constituía toda la obra.
es decir, la que finalizaba la obra. Esa es la que los comentaristas están diciendo, porque fue la piedra que todos iban a decir gracias y gracias a ella. Cuando se colocaron los cimientos, dice la palabra en Esdras, que la mitad lloraba porque se acordaban del templo de Salomón, y mientras los más jóvenes ¡wow!, revoloteando, y no se sabía cuál se distinguía entre los lloros y los gritos de júbilo. Pero aquí nos está hablando de una piedra final donde todos dirán gracias, gracias Señor por tu fidelidad, y gracias a ella vamos a recibir las bendiciones de Dios. Gracias a ella vamos a recibir las bendiciones de Dios. Gracias, gracias Señor, porque tu mano nos ha permitido poder ver de nuevo el templo reconstruido. Gracias te doy, Padre, porque esta vida que iba arruinada, tú has metido la mano y has hecho de mí nueva obra. Y el llamado también Él lo confirma. Vean, ¿cómo se dan cuenta? Los que menospreciaron, te vieron pobre, débil, en una situación de destitución. Pero esos pequeños comienzos, Dios los va a honrar. Dios va a honrar los pequeños comienzos, porque es simplemente arranque para que usted lo obtenga. ¿Cuántos matrimonios no han arrancado, hermano, con una sillita? ¿Y cómo terminan en los años cuando se voltean a ver? Amor, arrancamos así, mire cómo vamos. Los pequeños comienzos Dios los honra cuando es en su voluntad. Cuando usted y yo nos acercamos, cuando pedimos perdón, cuando decimos, Señor, quiero estudiar esta palabra, cuando me meto en un discipulado, todo eso, hermano, Dios lo ve y va, Señor, haciendo obra cada vez más grande, y va aumentando y va aumentando. Cuando menos lo piensas, te volviste un intercesor tan tremendo, te volviste una persona tan articulada con la palabra, y usted dirá, ¿en qué momento? No, los pequeños comienzos. Pero como todos nos gusta ya flash, ¿cierto? Un botón y ya llegó. No nos gusta vivir el proceso de crecer. Y verán la plomada, y verán a los ungidos. Y por último, hermanos, para concluir, entenderemos la finalidad de las cosas. Nos ha dado revelación de lo espiritual. Nos ha mostrado el Señor en la palabra de Zacarías la confirmación de su llamado y la palabra de Dios en la cual nos direcciona cómo movernos. Pero también nos da una finalidad. ¿Y cuál era la finalidad? Usted y yo diríamos, no, reconstruir el templo. Pues sí, Zacarías. Pero en este texto hay un tesoro que fácilmente lo puede pasar uno por encima. Vaya por favor al versículo número 9. Vamos a leer el 8. ¿Vino palabra de quién? ¿Quién está hablando? Jehová. Diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento en esa casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. ¿Cómo así? ¿No le parece a usted como algo como raro? ¿Ya se dieron cuenta quién está hablando? Hermoso. Tú puedes ver un tesoro precioso en ese versículo que podemos saltárnoslo. Jehová habló y después dijo,
Jehová me envió. Está hablando de alguien hermoso, de alguien que vendría, que alguien que caminaría, que alguien daría una renovación. Pásate al capítulo anterior, versículo 8. Al gobernador le está diciendo, me ha enviado. A Josué le dijo, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Y aquí yo traigo a mi siervo, ¿quién? El renuevo. Mire cómo él está hablando y mostrando. Y pase por favor al capítulo 6, versículo 12. Aquí está hablándole a los sacerdotes que ayudaban a la casa. Versículo 12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Edificará el templo de Jehová y llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. El Señor quería darle a entender a Zacarías, háblele a Zorobabel, hable a Josué, háblele a todos, que lo que se construye es para el renuevo, es para Cristo, es para Él, para que se den cuenta que Él me envió a vosotros. Es para Él. Todo lo que hacemos es para Cristo, al enviado de Dios, al gran Mesías, al escogido. Dile que no es entonces ni con fuerza, ni con poder, ni con ejército, mas con mi espíritu. Construyamos, hermanos, casa para Él. Tú y yo somos templo por la gracia de Dios. Nada hicimos, pero que este templo, hermano, le honre, como con nuestras propias vidas. Una vida de discernimiento, una vida esforzada, una vida que cuando sabe que el enemigo se levanta para hacerte caer, tú vas a decir, no, yo tengo un llamado a construir una relación íntima con el Dios soberano, con mi Cristo. Y me ha dado su Espíritu Santo para que esto realmente se lleve a cabo. Cortamente. Dios, gracias a Dios me dio mucho texto, pero el tiempo no me da, pero cortamente. La relación con el Espíritu Santo se da en tres sentidos. Se da con el Espíritu, en el Espíritu, y otra es el Espíritu sobre. Usted y yo hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que Jesús, cuando se le presenta a sus discípulos, les dice en Juan que Él sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo? Eso está en Juan, capítulo 20, si no me equivoco. Pero luego le dice, luego a ellos que no se muevan, sino que se quedan hasta que sean, ¿qué? Investidos. Investidos. Pero ¿cómo? Si tú ya habías recibido el Espíritu Santo, no.
como que nos enseña aquí para que tengan una relación más allá. Y hermanos, tristemente, algunas veces nos quedamos en una relación corta con Dios a través de su Santo Espíritu. Con el Espíritu Santo, queridos hermanos, indica que Él nos convence de pecado. Oraré al Padre para que mande otro consolador, ¿cierto? Para que esté con vosotros, para que nos ayude convenciéndonos de pecado, mostrándonos a Cristo, impartiéndonos fe, regenerándonos. También la palabra dice que somos templo de su Espíritu. Y el Espíritu dentro de nosotros nos ayuda entonces para tener victoria sobre la carne, porque ya habita Él en nosotros. Nos ayuda, queridos hermanos, a crear un carácter cristiano, a dar frutos del Espíritu. Nos inspira a la oración, orando en el Espíritu, dice Pablo. Nos ayuda a acercarnos a Dios, nos hace a nosotros más conscientes de una relación como hijos con el Padre. Nos ayuda a interceder y nos revela a Cristo. Pero cuando mi relación es el Espíritu sobre mí, es diferente. Jesús claramente dijo, después de haber venido, de ser tentado en el desierto, lleno del Espíritu Santo, la lectura que Él hace es: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para. Y muchas veces no dejamos y no somos conscientes, porque no tenemos una realidad espiritual y pasamos tiempos con Dios, para que tú y yo tengamos la unción de Dios para hacer su obra. Para hacer su obra. El Espíritu está sobre ti, ¿no le dijeron a María? Hermanos, cuando el Espíritu está sobre una persona, le da la capacidad y le da todo para que pueda llevar a cabo lo que Dios ha determinado. Pero pagamos precio. Ahorita no es que se pueda comprar, no. Yo no puedo comprar el Espíritu Santo para nada, como lo intentaba Simón. No podemos. Pero usted sabe que al que está sediento realmente usted le da el agüita. Al que no está, como que no tiene necesidad. Pero si tú y yo no buscamos, no oramos, no buscamos al Señor, hermanos, no vamos a tener una relación profunda con Él. Y Dios no nos va a usar de la manera que Dios quiere. Y pasaremos la vida siendo cristianos que construyeron con madera, con heno y con hojarasca. Tristemente, pero es así. Y llegaremos al reino de los cielos, al tribunal de Cristo, para recibir recompensa, y las obras pasan por el fuego y no quedó nada. La palabra dice que perderán recompensa, más no salvación. Pero no da vergüenza presentarnos delante de Dios con las manos vacías. Decir: Señor, no tuve la fe para construir. Dije: pero si te di mi espíritu. Es más, Zacarías capítulo 12 lo dice claramente, si no me equivoco. Yo derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Eso es 12:10. Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
yo daré el Espíritu Santo para que entiendan a Cristo. Por eso, queridos hermanos, Dios te ha llamado a ser constructor. Y de esta palabra usted nos da, si usted estuvo acá fue porque Dios quiso, si la escuchó, tiene que obedecer. Constructor primeramente de que Dios haga esa hermosa obra. Disponerse, hermano, creer, crecer. Dios no nos hizo autómatas, hermanos. Ni que no me cambió el chip. No, usted es un ser que Dios le ha dado la capacidad de pensar, de sentir, de tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que Dios en nosotros ve un olivo o ve un chamizo? ¿Será que en nuestra vida sí fluye ríos de aceite como oro valioso, es decir, un aceite valioso espiritual? La palabra dice, recuerde que decía que era como oro el aceite. Usted se puede imaginar, ese aceite debe ser muy hermoso. ¿Qué somos? Que Dios nos ha llamado. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los ancianos soñarán. Habrá nuevas visiones. Las lenguas serán mudadas. Dios hará cosas maravillosas. Pero no es con tu fuerza, hermano, con tu espíritu, con el Espíritu del Señor, el cual usted y yo recibimos en el momento que Dios nos da la capacidad de nacer de nuevo y decirle: Señor Jesús, sé tú mi Señor realmente. Amén. Vamos.